En el participan Ana Dolores Román, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara Industria Farmacéutica, Juan Gabriel Sendales, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Sectorial de la Salud, Luz Estela Gómez, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud, Juan Carlos Guauque, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales, Juan Pablo Rueda, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Aseguramiento en la Salud, y por supuesto, pues ya entregamos el manejo de este auditorio a la doctora. Adelante y bienvenidos sean todos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Listo? Qué alegría de nuevo ver este auditorio así de lleno. Creo que realmente es muy motivante lo que hemos conseguido durante estos 2 días en esta conversación que continuamos el día de hoy con este panel, este espacio muy especial que hace días conversábamos y preparábamos en el marco de una conversación que iniciamos a final del año pasado, cuando empezamos a concebir cuál sería la función, la misión de unir las cámaras de la salud de la ANDI alrededor de esta vicepresidencia de salud, que no pretende ser otra cosa que el espacio de construcción de la visión de salud que tenemos desde el gremio y que participa naturalmente en la construcción de sistema, como lo vimos hace unos minutos en la presentación de Bruce. Así que nos dimos a la tarea de conversar con las 5 cámaras de salud aquí representadas, la Cámara de Aseguramiento, doctor Juan Pablo Rueda, presidente de su Junta Directiva, presidente también de EPS Sanitas, Juan Guauque, presidente de la Cámara de Gases Industriales, Medicinales y Oxígeno, también presidente de MESER, Luz Estela Gómez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos y también de la Junta Directiva de Bimetco, doctor Juan Gabriel Sendales, director ejecutivo de la Cardio y presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Prestación Sectorial de Salud, y Ana Dolores Román, presidente gerente de Pfizer Colombia, Venezuela, y presidente de la Junta Directiva de la Cámara Farmacéutica. Nos sentamos a conversar cómo imaginaríamos este sistema de salud y vamos a tener una conversación a partir de lo que hemos llamado la construcción empática, el ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué tan importante que hoy estos 5 sectores aquí representados charlemos de cómo nos imaginamos el sector? Y para arrancar yo quiero empezar con esta gráfica que construimos, que dice mucho. Tenemos el paciente en el centro del sistema, todas las conversaciones nos llevan al mismo lugar, todo lo que hagamos, todo lo que hagan cada uno de los sectores aquí, tienen que tener como foco el bienestar, el mejor acceso, el mejor servicio de salud para el paciente. ¿Y quiénes estamos alrededor? Pues los sectores aquí representados. Entonces, ¿cómo nos imaginamos este diálogo? Repito, desde la empatía. Yo no quiero preguntarle a Juan Pablo por las EPS, no quiero preguntarle a Juan Gabriel por sus hospitales, más bien lo que proponemos hoy es hablar desde el otro, porque tal vez en esa construcción podemos realmente pensar cuál es ese sistema que imaginamos. Vamos a arrancar con Juan Gabriel. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál crees tú que es el aporte del sistema de aseguramiento, del modelo de aseguramiento actual que tiene nuestro país para este paciente que está en el centro de nuestro objetivo? Yo parto, digamos, esa pregunta dando, digamos, un concepto general del sistema de salud que tenemos hoy en día. Yo creo que es un sistema que tiene una característica fundamental y es la universalidad. Creo que esa cobertura que ya nos han mostrado varios ponentes hoy y ese modelo solidario de aseguramiento hace que esa universalidad, digamos, prime ese derecho que tenemos todos los colombianos a salud. Y yo creo que sin duda es una característica fundamental que nos diferencia de todos los otros países.
Ayer nos contaba Ramiro Guerrero sobre el tema de gobernanza. Yo creo que una de las funciones, y así lo manifestó, que tiene ese modelo de aseguramiento es ese modelo de agencia que de cierta manera garantiza, digamos, ese cubrimiento y esa protección económica a un tema que es hoy un derecho fundamental. Entonces yo creo que ese es un punto importante de ser agentes de las personas y de los ciudadanos. Y nos contaban también hoy ese único modelo de financiamiento que es la UPC, para algunos suficiente, para otros insuficiente. Hay algunas iniciativas que están trabajando en mirar cómo se puede diferenciar por riesgo, pero de cierta manera eso también garantiza que haya un adecuado sistema de financiamiento, digamos, de largo plazo frente al tema. Yo creo que hoy los ciudadanos tenemos, digamos, los derechos, digamos, muy respetados por este tipo de organizaciones, que de cierta manera garantizan que cualquier queja o cualquier necesidad pueda ser, digamos, resuelta. Lo otro es que el sistema también ha permitido de cierta manera segmentar o categorizar a la población por riesgo. Hoy en día tenemos diferentes modelos de enfermedades crónicas, grupos sociales, por alta frecuencia, por alta prevalencia de ciertas enfermedades, y eso asegura de cierta manera un impacto en salud pública de manera importante. Lo otro que tiene que ver con aseguramiento, digamos que es esa contención de costos evitables. Creo que el aseguramiento y todos los aseguradores tienen una función importante de contener ese costo. También hay unos que lo hacen mejor que otros, pero definitivamente esa palanca de control dentro del sistema se necesita, y viéndolo desde nuestra perspectiva de prestación creo que es importante. Un tema, digamos, ya para redondear, tiene que ver con la posibilidad de darle acceso a la población general a nuevas tecnologías. Creo que si no tuviéramos este modelo de aseguramiento, será muy difícil acceder, y hoy toda la población puede acceder a la última tecnología, digamos, aprobada y disponible frente al tema. Y lo último es un tema que tiene que ver también con ese reconocimiento de incapacidades, de licencia de maternidad y una cantidad de cosas que impactan de una manera indirecta todo el tema, digamos, del modelo. Entonces yo creo que esas son como esas características importantes. Pero también quería dejar un mensaje, y es para nosotros qué hace o qué es un buen asegurador, y creo que es un tema importante. Lo primero es que tenga una adecuada categorización, digamos, de su población de riesgo. Creo que a nosotros nos ayudaría bastante, y cuando negociamos o hablamos con aseguradores que tengan esa caracterización bien establecida, todo fluye de una manera mucho más fácil. Lo otro es cambiar un poco el lenguaje, y lo han dicho ayer y hoy, cambiar un poco el lenguaje de precios por costo efectividad. Creo que es un tema, digamos, de salud pública que manejar. La red integrada, digamos, es fundamental, y lo otro es que el modelo se siente y se centre en la familia y obviamente en los pacientes. Hay obviamente cosas pendientes, como por ejemplo articular todos los esfuerzos de prevención y promoción. Todavía no hay unos buenos modelos de prevención y promoción que nos aseguren ese manejo de enfermedades en el largo plazo, y un favorecimiento, digamos, por incentivo de resultados, que también los panelistas lo han mostrado. Entonces yo creo que todas estas son características, digamos, de ese buen asegurador, temas pendientes que hay que hacer, pero de todas maneras un modelo que funciona, que se ha mantenido en el tiempo. Ya llevamos más de 30 años y que seguramente esperamos reorganizar y readaptar, como nos decía Alejandro ahora, ante esas necesidades cambiantes. Gracias Juan Gabriel. Y te pregunto a ti, Juan Pablo, porque parte de las siempre reflexiones a las que llegamos hay una realidad cierta en el país, y es las enormes brechas de calidad, de acceso, de oportunidad, de pertinencia que hay en la atención, donde evidentemente pues hay estándares muy altos, pero también encontramos que no toda la población accede con oportunidad y con calidad a los servicios de salud. Ahora, desde aseguramiento, ¿cuál es tu mirada respecto de qué acciones se requerirían, se necesitan desde la política para poder disminuir esas brechas en la prestación? Gracias, Ana, y buenas tardes a todos. Tengo 9 ideas.
que creo que las compartimos todos, eran rápidas. La primera, y era donde terminaba Juan Gabriel, yo creo que el sector y el sistema tienen que empezar a remunerar la calidad, a que tenga sentido la acreditación, a que tenga sentido tener sistemas de garantía de calidad con indicadores ciertos y con mejoras en resultados. Eso tiene que ser remunerado, con formas distintas de pago, con tarifas, con incentivos, pero eso tiene que ser mucho más visible, no debe ser solamente un lenguaje de es importante trabajar en ello, sino que se tiene que materializar porque esa inversión en calidad es costosa, todos queremos lograrla y tiene unos efectos muy importantes en la sostenibilidad del sector, pero también la sostenibilidad de los aseguradores. Yo creo que tenemos que avanzar hacia tener formas claras, simples, pero muy eficientes de remunerar la calidad y de remunerar los esfuerzos que tienen los prestadores por lograr altos estándares. Lo segundo es que tenemos que compartir la información. ¿Sí? Las EPS se materializa también, Juan Gabriel, en la caracterización de riesgo, pero tenemos información y sabemos que otros actores de las redes tienen la información. Si movemos la información, probablemente vamos a lograr identificar riesgos, identificar situaciones que son valiosas para prestar un servicio más seguro y más eficiente, y eso es algo, el trabajo en interoperabilidad que hemos mencionado desde hace tanto tiempo, tiene que materializarse y avanzar para que la información sea un insumo muy útil para que todos realmente tengamos un mejor desempeño de calidad. El tercer elemento, creo que lo hemos mencionado todos y está un poco en la imagen que nos mostraba Ana, y es que realmente tenemos que centrar lo que hacemos en el usuario, y centrarlo en el usuario es centrarlo en el resultado en salud, evidentemente, pero también en temas de experiencia y en temas de la percepción que tiene el usuario de la atención. Y estar centrados en el usuario, yo creo que materializa un objetivo muy importante. Al final del día, el sistema siempre ha tenido esa inquietud permanente con la sostenibilidad, y muy probablemente ese logro del resultado en salud es sin duda el mejor vehículo que vamos a tener para lograr la sostenibilidad del sistema, evitar esos costos evitables, evitar esas intervenciones innecesarias, y esos son resultados de calidad, y sobre todo mantener la población sana es como el valor más importante que tenemos para garantizar la calidad. El cuarto elemento es que las formas en que nos relacionemos con prestadores, con gestores farmacéuticos, con nuestros proveedores, tienen que ser formas de contratación integrales. Probablemente dentro de la fundación todas las vías y los caminos de interacción entre las distintas áreas ya están definidos, ya funcionan muy bien, y no sería necesario que yo empiece a fragmentar la atención autorizándote un servicio, luego el otro, sino tener formas de contratación integrales donde además los trámites no pasen por el usuario, donde las dos entidades estamos de acuerdo y el usuario fluye tranquila y naturalmente por una misma institución, sin que medie un poco ese trámite administrativo, que eso sea una cosa invisible para el usuario y que lo podamos resolver nosotros. Y en los casos en que no exista la integralidad completa de la atención, probablemente la función de integración de redes, de integrar distintos actores en los distintos momentos de la atención, no solo en la atención de un solo evento, sino también en el largo plazo. Probablemente un paciente crónico, desde el momento del diagnóstico, de la identificación del riesgo, la atención de su patología y sus complicaciones, todo ello debiera estar integrado en una red que facilite que el usuario se mueva allí, que no medie, como lo digo, el usuario llevando su carpeta y sus papeles y espere la autorización, sino que nos encarguemos de que eso fluya para que la atención sea integral, no solo en un solo evento, sino también a lo largo de todo el ciclo de la atención del paciente. Tenemos que vincular, sin duda, a la academia, tenemos que vincular muchos conceptos, no solo de ciencias de salud, también de ciencias económicas y de antropología, incluso, que logre encontrar cuáles son esos drivers que hacen que los pacientes no sigan el autocuidado, no tomen decisiones correctas, pero también que nos orienten mucho en cuál es la mejor forma de actuar para lograr resultados en salud, e incluirlos en nuestras guías, en los protocolos, en los normativos y en los que tenemos como instituciones. Pero yo creo que acá hay que jalar de manera muy importante ese conocimiento que tenemos y estimular la investigación en el país. Yo creo que nosotros tenemos mucho que contarle al mundo, pero también mucho que contarnos nosotros. Y lo que hemos hecho acá en la investigación aplicada probablemente nos ayude a lograr que esos logros en calidad que ya tenemos, pues efectivamente los materialicemos. Un tema muy importante es el tema del talento. Yo creo que tenemos que preparar mejor el talento que tenemos, avanzar en ello, adaptarlo un poco a las necesidades que tiene nuestro sistema de salud, y pues finalmente allí está como el insumo fundamental para lograr los resultados que queremos, y tenemos que intervenir en los currículums, y probablemente hay muchas otras
oficios, muchas otras tareas en nuestro sistema de salud que tienen que empezar a crecer para ayudar a que logremos esos resultados. Y por último, Ana, que lo mencioné tangencialmente, yo creo que en el tema de calidad es muy relevante la decisión del usuario. Yo creo que el usuario encargado y empoderado de su autocuidado, el usuario encargado de dar las señales oportunas y de acceder oportunamente a los servicios, es también un elemento muy importante del resultado en salud y yo creo que en eso tenemos que trabajar también todos los actores para que el usuario se convierta en un motor también de ese resultado de calidad. Y déjame, perdón, el aire está terrible. Déjame profundizar, Ana, en ese concepto del paciente en el centro del sistema. Porque se habla con frecuencia que hay una brecha entre lo que espera el ciudadano y nuestra agenda. Y realmente en ese viaje del paciente que menciona Juan Pablo, hay distancia. ¿Cuáles son puntualmente, referido y mirado desde la persona, esas brechas que hay que acortar? Bueno, Ana María, primero, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y compartir con este panel tan rico. En ese sentido, yo creo que el paciente es el centro de todas las acciones que debemos hacer como sector salud. El ponernos en esa empatía que hablabas en un inicio. Y creo que hay tres cosas fundamentales que tenemos que trabajar. La primera es la educación. Yo creo que tenemos que educar mucho, tanto a los pacientes, a los cuidadores, a los profesionales, a todos quienes de una u otra manera en algún momento somos pacientes. Y eso es una responsabilidad de todos los que participamos en el sector salud. Es esa alfabetización en salud que debemos generar. Esa es la primera. Yo creo que fundamental que el paciente encuentre una posibilidad de sentirse que el ser paciente es tener una experiencia, y una experiencia de vida en el momento que llega a una clínica, a un hospital. Y en ese sentido creo que es fundamental que darles la posibilidad de empoderarse de sus decisiones, pero acompañado. Yo creo que el acompañamiento que necesita el paciente en conjunto a su sistema en general le va a permitir algo muy importante que tenemos que hablar todos, que es la generación de confianza. Nosotros tenemos que crear pacientes que sienten y que confíen en el sistema de salud. No hay cosa tan maravillosa como la que se dijo el día de hoy, que tienen 99% de cobertura en Colombia, en salud. Eso es algo para que todos los que estamos aquí sentados, 1.800 personas, más todas las personas de las que impactamos, debemos sentirnos muy orgullosos, porque eso no pasa en casi ningún país del mundo. Y en ese sentido el paciente es el centro, pero cada uno de nosotros como actores tenemos que seguir trabajando de manera articulada, creando predictibilidad para el paciente, porque si tenemos normas claras, tenemos una rigurosidad técnica, tenemos un paciente que conozca, va a ser mucho más fácil que la vida del paciente progrese en el tiempo. Pensemos que toda la población estamos envejeciendo y cada vez va a ser más difícil. Y en ese sentido creo que todos como actores tenemos que aportar muchísimo en esa alfabetización, en esa creación de confianza, en ese tema de no ver las brechas, sino ver las oportunidades, en esta oportunidad de trabajar juntos con un mismo objetivo, que es la sostenibilidad de la salud en el tiempo. Y ese liderazgo que hablaste tú, creo que tenemos que ser cada uno de nosotros líderes en cada una de las acciones para el paciente y los cuidadores y la familia. Y lo demostramos en la pandemia, que sí se puede trabajar en alianzas público-privadas en beneficio del paciente. Gracias, Ana. Cierto, cierto. Luz Estela, allá arriba dice visión de largo plazo. Y uno de los temas que también acuden a la conversación, y lo decía Iván esta mañana, es que realmente la salud no debería ser un tema de gobierno, sino una política de Estado que trascendiera, que se construyera, y sabemos que lo que tenemos hoy como sistema de salud es el producto finalmente de una construcción sostenida, consistente alrededor de entregar cobertura y protección financiera a los pacientes. ¿Qué debería contener esa visión de largo plazo del sistema? ¿Cuáles son esos elementos fundantes que deberían estar allí? Bueno, el sistema de salud pues, requiere la introducción de unas políticas que contribuyan al mejoramiento sostenido y sostenible del sistema
y que finalmente impacten en la salud de los colombianos. Yo me voy a permitir de manera abreviada enunciar 11 puntos. La mayoría de ellos han sido repetidos y discutidos ampliamente, pero eso de alguna manera indica que podemos ir en una dirección correcta y podrían ser los pilares para la construcción de la visión del Sistema General de Seguridad en Salud, del Sistema General en Salud, sí, en el largo plazo. Entonces, primero, un sistema de salud enfocado en la prevención de la enfermedad. Es fundamental fortalecer la promoción y la prevención. Esto pasa como por 3 etapas. Primero, un ciudadano que esté totalmente empoderado, que sea responsable de la gestión de su salud y finalmente que en el largo plazo obtenga mejor calidad de vida. Un asegurador como promotor ayuda en la gestión del riesgo de su población y es remunerado, y finalmente una mejor coordinación entre las secretarías de salud y los aseguradores con el fin de trabajar en la salud integral de las personas, entendida como salud física, salud emocional y salud ambiental. Obviamente que se requieren unas acciones muy importantes y una coordinación de las intervenciones de salud pública. Es fundamental también un sistema de gobernanza y rectoría. Un sistema de salud con visión de largo plazo requiere el concurso de todos los actores para discutir los temas que son estratégicos para el sistema. A través del tiempo hemos tenido algunas instancias, pero hoy realmente no existe ninguna instancia formal donde se discutan los temas que son trascendentales y estructurales para el sector. ¿Qué proponemos? Pues la conformación de un organismo nacional con la presencia de todos los interesados que ayuden en la formulación de las políticas públicas, las estrategias, ayuden a su implementación y seguimiento. Hay un hecho pues, que es real, que requerimos un sistema de salud que reduzca las brechas y que finalmente sea homogéneo en atención y en calidad. Pues realmente hay una realidad estructural del sistema de salud, pues que en el sentido de que es un sistema descentralizado. En este sentido, tenemos regiones que son distintas y distantes en cuanto a los recursos, la infraestructura. Y obviamente también las regiones responden a unas poblaciones distintas, con patologías distintas. Requerimos que el sector público, que tiene una gran participación en la oferta, sea fortalecido, pero también animar a muchísimas instituciones privadas, a muchos privados, para que efectivamente puedan resolver de una manera efectiva todos estos temas de salud y la gente tenga acceso, oportunidad y calidad en los servicios que se reciben desde las regiones. Hay algo que es muy importante, es un sistema de salud que adopte con eficiencia y sostenibilidad todas estas tecnologías digitales del siglo XXI, todo lo que tenemos que ver con Big Data, inteligencia artificial, el genoma. Obviamente un uso racional y una adopción racional pues, ayuda a resolver los problemas de salud de la gente y fundamentalmente reduce los costos de prestación de los servicios. Hay algo que es muy importante, que es la sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, en este sentido, pensamos que es fundamental la revisión en el corto plazo de la metodología de cálculo de la UPC, así también como sus ponderadores, igualmente los presupuestos máximos para tecnología en OPBS y avanzar en una prima única. Una vez hemos establecido todas estas condiciones, pues es fundamental promover el pago por resultados, donde se incentive la medición y el cumplimiento, se recompense a los aseguradores y prestadores que lo hacen bien y finalmente gana la gente, tiene mejores resultados en salud, pero también el sistema se favorece porque tiene unos costos, digamos, ayuda a la racionalización de los costos. Un tema que ha sido discutido ampliamente en el día de hoy, ayer, es el abordaje del envejecimiento de la población. Realmente Colombia pues, está en una transición demográfica y epidemiológica. La parte intermedia de la pirámide se está ensanchando y también pues, tenemos una cantidad de
crecimiento en las enfermedades como la diabetes, el cáncer, las enfermedades mentales, y esto efectivamente representan un reto muy importante para la autoridad sanitaria, dada la demanda de los servicios. Entonces es fundamental poder empoderar a los ciudadanos a que, digamos, de manera temprana actúen en su salud, sean autónomos, independientes, realicen muchísimas actividades. De esta manera disminuyan la demanda de servicios y también disminuya el costo de la enfermedad en la vejez. La construcción de un ecosistema de innovación y de investigación. Realmente ya lo vimos ahora en la pandemia, que el esfuerzo articulado de la industria, el gobierno y la universidad son fundamentales para adoptar tecnología, para implementar, para hacer investigación pertinente. Creo que es tiempo de que revisemos algunos modelos exitosos, como el modelo israelí, como el modelo brasilero, el indio, donde una acción decidida del gobierno de promover los sistemas de innovación que finalmente resolvieron problemas concretos de la población, pero también generaron unos ingresos adicionales para la economía. Algo que es muy discutido, pero realmente creemos que es fundamental, es fomentar el aumento del gasto privado, pues con el ánimo de disminuir la presión en los gastos del sistema, fortaleciendo los planes complementarios, los seguros. Y una cosa que es muy importante es que los copagos se deben de ajustar en equidad, respondiendo a la capacidad económica que tienen las personas. Hay el tema de la complejidad regulatoria y normativa, creo que eso lo hemos discutido ampliamente, pero realmente es fundamental revisar la pertinencia, la vigencia de estas normas, o sea, si realmente son importantes o no, pero sobre todo facilitar el acceso a los ciudadanos a la salud. Hay algo que es muy importante, es todo el tema del empoderamiento del ciudadano y la pedagogía del sistema. O sea, realmente el gran avance de la Constitución del 91 en materia de salud es la materialización del derecho fundamental de la salud en un sistema que tiene muchísimos retos, pero hoy es motivo de orgullo que tenemos el 95% de la población cubierta. Pero el gran reto que tenemos es hacer pedagogía con los ciudadanos, que los ciudadanos nos apropiemos del sistema, que tengamos claro que tenemos como ciudadanos derechos, pero también tenemos obligaciones, y un poco, digamos, moderar las expectativas para que las expectativas sean razonables con las posibilidades que tiene el sistema. Y finalmente, el fortalecimiento de la inspección y vigilancia y control como elemento de legitimidad y transparencia y el cumplimiento de la misión de todos los actores. De una manera súper rápida, creo que pueden ser los pilares para construir la visión de largo plazo. Gracias Luz Estela. Creo que has enunciado buena parte de los temas que han sido objeto de nuestra conversación y tocas uno en el que quiero profundizar con Juan, y es toda la conversación sobre innovación, porque en innovación, y normalmente nos quedamos viéndolo nada más desde el lado de la proveeduría de tecnologías, innovación está también en la forma de contratar, innovación es todo lo que parte de transformación digital e interoperabilidad, es decir, innovar en el sistema de salud tiene muchas formas, pero le tenemos miedo a veces a la conversación de la innovación porque lo atamos inconscientemente al análisis de precio, de costo. Y hoy se ha dicho de manera importante, y lo vimos durante la mañana, que realmente innovación, si yo le quito el concepto del costo y me voy más bien al valor, pues realmente se me abren una cantidad de posibilidades de cara a los pacientes y a lo que es posible ofrecerles en materia de salud. ¿Cómo crees tú que debe abordarse esa conversación? Porque estamos a puertas de un nuevo gobierno, hemos tenido unos intentos, yo diría que cortos tal vez en su resultado, alrededor de cómo va a abordar este país esa conversación, cómo hacer para adoptar la innovación y cómo hacerlo de forma naturalmente sostenible y sustentable. Gracias, Ana, por la pregunta, y es un placer estar aquí con todos. Pues el sector salud es cambiante,
totalmente, y nos lo enseñó el COVID en abril del 2020. Si no hubiéramos tenido innovación, seguramente otra situación sería. Fuimos resilientes y fuimos cambiantes. ¿Pero qué es innovación en salud? Generalmente identificamos medicamentos y dispositivos médicos. Y decimos, está el IETS, tenemos grandes analistas que estudian las tecnologías y las adaptamos rápidamente. Pero creo que nos estamos olvidando del proceso. Es decir, integralmente la innovación, cómo afecta al sector salud y cómo podemos trabajar en ella. Nos estamos olvidando de la infraestructura, qué tan fácil es acceder desde los puertos a los hospitales, a los centros de acopio. ¿Qué estamos haciendo en términos de carreteras, en términos de peajes, en términos de comunicación? Aún hoy la comunicación celular entre nosotros es diferente. Todos nuestros equipos están interconectados y estamos dejando por fuera una parte importante del camino que es la comunicación. Fortalecer al IETS es obviamente un objetivo. Creo que los médicos y el personal de salud son early adopters de tecnología, por ahí vamos bien, pero también nos estamos olvidando de la digitalización relacionada, por ejemplo, con todos los procesos administrativos. Cuánto nos demoramos y qué papeleos hay que hacer para sacar un registro sanitario, para sacar productos de la aduana, toda esa tramitomanía que nos conlleva a ser menos eficientes. Y ahí creo yo que la innovación debe trabajar de la mano, no solamente de los medicamentos y de los dispositivos médicos. El otro tema es la triada entre la universidad, entre el gobierno y entre los privados. Siempre pensamos que la innovación debe venir del primer mundo, es decir, que Estados Unidos y Europa nos ilumine y nos traiga innovación, y estamos dejando de lado los centros propios de innovación. Por eso las anteriores charlas nos hablan de cómo poder fortalecer nuestros centros de investigación propios para que la innovación sea un pilar y no sea algo que traemos adaptado al trópico, ¿no? Pues generalmente sí. Qué bien, Juan, y ese va a ser tema mañana precisamente en nuestra agenda, cómo articular precisamente esa investigación y esa innovación pertinente alrededor de los objetivos de nuestro sistema de salud. Qué bien, fíjense que puede uno contestar desde el otro. Creo que eso es precisamente de lo que se trata. Y ahora quiero preguntarte, Ana, vamos a empezar un nuevo gobierno, terminamos la agenda de con una cantidad de temas pendientes y que por supuesto cada uno de los sectores tiene sus preocupaciones, sus dolores y sus pendientes. ¿Cuál crees tú, desde la Cámara Farmacéutica que representas, debe ser el aporte de la industria a la conversación de salud que arranca con este nuevo gobierno? Primero, como Cámara Farmacéutica de la ANDI, representamos a 75 compañías nacionales y multinacionales. Es decir, somos un gremio muy grande que definitivamente necesitamos 3 temas fundamentales. La primera es la estabilidad, la predictibilidad y la claridad de la política pública que se puede dar en el tema de salud. Cuando tenemos esos temas, realmente vamos a poder seguir construyendo, porque el objetivo aquí es sentarnos, dialogar, tener un diálogo activo, consistente en el tiempo y coherente para lograr esa sostenibilidad. Entonces, esa misión creo que nace muchísimo de independientemente de que estamos en un mundo totalmente incierto, volátil, ambiguo, pues lo más importante para nosotros, para pensar no solamente en el presente, sino en lo que viene, en el futuro, en el mediano largo plazo, necesitamos tener una política clara, unas reglas de juego claras, en donde la implementación sepamos hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos mantener la rigidez, adaptarnos, como bien dijo Alejandro hace un momento, pero con una rigurosidad técnica clara para todos los actores. Con esa rigurosidad, con esa robustez, podemos entender hacia dónde vamos a caminar en ese mediano a largo plazo. Entonces, esa política en salud de todo donde se ha venido construyendo, y lo interesante que quiero resaltar es que este es un camino y es un progreso y es una evolución. Y aquí estamos precisamente para buscar esos puntos en común y para seguir evolucionando, porque lo único que necesitamos es tener al paciente en el centro, al ciudadano en el centro. Y así se tiene con esas reglas claras, con esa predictibilidad,
con eso sentirnos tranquilos hacia dónde vamos. Esa debería ser la petición al siguiente gobierno. Bien, y sin duda creo que será como un denominador para todos. Juan Gabriel, desde la prestación, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se orientaría ese diálogo? Yo creo que lo han manifestado en estos días del foro, y es el rol que tiene el sector privado, específicamente de prestación, en toda la atención de los pacientes. Creo que es fundamental y es un eslabón importante dentro de la cadena. Yo creo que algo que es importante alinear, y nos lo ha manifestado Iván y su grupo en Gresa, y es que es importantísimo alinear las agendas de los pacientes con las de los prestadores, con las de la industria y con las de toda la cadena de valor, porque desafortunadamente son agendas muy diferentes. Y creo que es un tema, a mí por lo menos desde que Iván nos lo mostró, creo que es un tema que hay que trabajar y hay que desarrollar, y ahí tenemos nosotros un rol importante en cómo, no sé si sea la triple meta, la quíntuple meta o la 10ª meta que va a llegar, pero sí tenemos que tener una agenda común y con unos puntos de intersección. Creo que es un tema, digamos, de trabajo. Y lo otro es que esto tiene que ser un sistema con elementos comunes y con un objetivo al final, digamos, común también. O sea, no puede ser un sistema que nos sentemos hoy en 30 años, miremos a ver cómo lo volvemos a replantear, sino que continuamente, con mucha comunicación, con mucho trabajo en equipo y con muchas discusiones y conversaciones difíciles, tenemos que seguir construyendo para poder llegar a esas generaciones, digamos, de modelos de atención mucho más avanzados frente al tema. Súper. Luz Estela, la Cámara de Dispositivos tiene también una representatividad grandotota, multinacional, nacional, así como sucede en Farma. ¿Dónde está como el foco de esa agenda para el nuevo gobierno? Perdón. Bueno, por definición, la industria de dispositivos médicos es una industria innovadora, es una industria dinámica. Tenemos todo el compromiso de participar en la formulación de políticas públicas que cumplan con las buenas prácticas de regulación internacional. Es una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos, entonces trabajaremos intensamente y tenemos toda la disponibilidad para hacerlo. Lo segundo es trabajar proactivamente en todo el tema de digitalización y conectividad, pues con el objetivo fundamental de que los pacientes tengan acceso, porque todas estas herramientas permitieron tener acceso a muchísimas personas. Seguiremos trabajando con este objetivo, pero adicionalmente para disminuir los costos de prestación del sistema. Es una premisa fundamental. También en nuestra Cámara tenemos un pilar de nuestro plan estratégico, que es el desarrollo de capacidades productivas e inversión en el sector de dispositivos médicos. Creo que la pandemia evidenció que tenemos unas brechas grandes, pero también que hay un gran potencial. Nos enseñó que el trabajo cooperativo es fundamental. Aprendimos eso y es lo que queremos decirle al gobierno. Aquí estamos, hay disposición, hay recursos y hay ánimo. Y segundo, queremos también trabajar cooperativamente, o sea, en programas que generen valor fundamentalmente para los pacientes. Creo que este es un escenario muy importante donde tenemos un interés común, que es el paciente, y obviamente la sostenibilidad del sistema. Gracias. Juan, la Cámara de Gases Industriales, Medicinales, Oxígeno, tiene una particularidad, y es que tiene dos agendas, una agenda en salud y una agenda típicamente industrial. Entonces te vas a poner las dos cachuchas para contarnos cuál es ese objetivo que ven ustedes en el corto plazo para iniciar el diálogo con el gobierno. Gracias, Ana. Pues somos la Cámara más pequeña, la que tiene menos afiliados, pero no por eso pues no somos importantes, ¿no? Somos un eslabón importante en la cadena. El primer compromiso es seguir invirtiendo en infraestructura. Gracias al trabajo que ha hecho los asociados a la Cámara, pues pudimos sortear el COVID. Creo que Colombia fue uno de los pocos países en que no hubo desabastecimiento de oxígeno. Lo sufrimos, pero lo logramos. Es decir que nuestras inversiones, nuestro trabajo y nuestra planeación lograron garantizar el abastecimiento de oxígeno hospitalario y domiciliario a todos los pacientes de COVID y enfermedades
respiratorias. Y queremos seguir haciéndolo por el mismo camino. Ya nuestros servicios han migrado un poco de la atención per se de entregar una molécula a servicios médicos. Entonces, trabajamos en la atención de pacientes crónicos ventilados, trabajamos en la atención de oxigenoterapia en casa, de tratamientos en sueño, tratando de ayudarle al sistema a descongestionar UCIs con nuestros centros crónicos, a que los pacientes sean tratados en casa y tampoco congestionen los hospitales, a tener telemedicina para poder atender pacientes en las zonas más alejadas y evitar contagios y acumulaciones. Y ese es nuestro compromiso, seguir creciendo. Somos IPS también y en temas de infraestructura seguir garantizándole un flujo continuo de gases medicinales al sistema. Muy bien. Juan Pablo, tú estás en el ojo del huracán. ¿Qué opinas del futuro de las EPS, del modelo de aseguramiento, de cuáles serían esos temas que plantearías el 7 de agosto? Sí, como algún artículo que está por ahí en la revista que generosamente nos compartieron. Sí, yo creo que es importante que la sociedad reconozca como ese rol que tiene el aseguramiento. Desde la Cámara de Aseguramiento, yo creo que en un símil de la quíntuple meta, Ana, hay tal vez 5 cosas relevantes que yo creo que hay que hacerlas entender, y creo que todos tenemos que reconocerlas para entender el valor que tiene el aseguramiento para nuestro sistema. Algunos de ustedes me lo han oído. Lo que nos diferencia de muchos otros sistemas y de muchas otras sociedades es que en Colombia existen esas figuras de aseguradores que están un poco mediando esa función de agencia que mencionó Juan Gabriel, y tal vez la primera razón fundamental por la que las EPS tienen que estar allí y que además refleja un valor que le han aportado en estos casi 30 años es el tema de sostenibilidad. Evidentemente, acá hay una serie de empresas que ponen en riesgo su patrimonio, que toman un riesgo muy importante y ha sido muy difícil, y pues el ejemplo de este gobierno en temas de depuraciones demuestra lo complejo que es, pero que al poner en riesgo ese patrimonio están trabajando por algo, y es hacer sostenible el sistema, lograr que todos lo sabemos, y quienes han tenido la posibilidad de ver cómo ocurre en otros países, las coberturas que tiene nuestro sistema de salud, que tiene el sistema de salud público, exceden con mucho lo que hay en otros países, desde las vacunas hasta el trasplante, la innovación, los medicamentos, todo ello pues con un per cápita muy bajo. Y eso se ha logrado con un esfuerzo muy grande de muchos actores, no solamente los aseguradores, pero los aseguradores han puesto carne en el asador y han puesto en riesgo su patrimonio para lograr hacer sostenible este sistema. Que exista un doliente que permanentemente está tratando de podernos inscribir en ese marco económico es importante, porque nos permite tener ese activo tan importante que es tener un sistema de salud que nos protegió como nos protegió en la pandemia, y que la verdad nos ha protegido por casi 30 años de una manera muy importante. Creo que ese es como el primer elemento. El segundo elemento, pues sin duda es el resultado en salud que buscamos, y el aporte al resultado en salud. Ya Bruce y muchos han mostrado muchos indicadores de lo que ha ocurrido en Colombia, pero además de los indicadores yo quiero resaltar lo que también mencioné hace poco, y es que este sistema de salud ha logrado convertir el tener una población, el tener un paciente, un grupo de pacientes controlado, el lograr su mejor resultado en salud, debe ser el vehículo para la sostenibilidad y para la rentabilidad de las empresas. Yo creo que eso lo entendimos hace ya algún tiempo y seguimos trabajando en ello. Yo creo que ese logro del resultado en salud es muy importante, en tanto lo entendamos como que es el objeto principal, y que la sostenibilidad es un efecto secundario muy importante para nosotros como aseguradores, pero ese trabajo en gestión de riesgo, en control de la enfermedad, el lograr el mejor resultado en salud, es un aporte que se ha venido haciendo y que entendemos también que hay mucho espacio para seguirlo desarrollando. Hay mucho más para lograr allí, y yo creo que ese es un compromiso no solo de los aseguradores, sino de los que estamos acá sentados, y como lo dije también de los pacientes, porque ese es un capital muy valioso que tenemos como sociedad. Otra cosa que yo creo que es muy valiosa desde la Cámara y que creo que como colombianos somos conscientes de que lo tenemos, y es la enorme diversidad de experiencias exitosas, de buenas ideas, de buenos prestadores, de buenos modelos, de buenas formas de gestionar la salud que tenemos en el país.
no todas se han difundido lo suficiente y no todos hemos compartido esas experiencias. Yo creo que una función de la Cámara es lograr que esas buenas ideas se extiendan a otras geografías, a otros lugares, a otras empresas, y que logremos tomar lo mejor de lo que lo hemos hecho y lo convirtamos en norma. Que todos operemos de la misma manera, que tratemos un poco de igualarnos por lo alto con las buenas experiencias, porque yo creo que todos acá hemos creado nuevas cosas y este sistema de salud ha creado nuevas cosas muy valiosas, las exportamos a veces y las exportamos antes de haberlas implementado y apropiado y expandido en Colombia. Nuestra función es integrar las redes, nuestra función es un poco lograr que todos estos actores estén articulados de la manera correcta, organizados de la manera correcta para que el usuario se mueva de una manera tranquila, natural y segura por la red, y esa integración de redes es lo que tenemos que hacer. No es fácil, ¿sí? Requiere de mucha información, requiere de mucha confianza, requiere de alinear mucho los objetivos y de alinearnos en términos de la calidad, alinearnos en términos del resultado, pero esa función de las EPS es para integrar las redes y para lograr que el usuario se mueva por el mejor camino, por el camino que mejor va a lograr su resultado en salud, su experiencia y su bienestar. Es una función nuestra, creo que en eso hemos aportado al país, pero también es cierto que tenemos mucho espacio para avanzar allí. Y tal vez el último elemento que me parece muy importante es algo que toca el sentimiento de muchos colombianos. O sea, hay esas brechas que mencionaban ahora entre lo que piensa un ciudadano y lo que le ofrecemos como sistema de salud. Hay aún dificultades de acceso, hay demasiados trámites, y yo creo que ahí tenemos que jalonar, como lo mencionaba Luz Estela, la tecnología, el Big Data, la inteligencia artificial, las redes neuronales, ¿no? Muchos nombres que no me caben, en muchas ideas que no logro incorporar todas, en función del usuario, en función de que anticipemos lo que el usuario necesita, que sepamos en qué momento de su vida, en qué momento de su enfermedad necesita una intervención particular, que le agendemos la cita según sus usos, que de alguna forma logremos poner la tecnología al servicio de ellos, que no sea para ellos complejos, que no anden con el papel buscando la orden, buscando la autorización, buscando el código, sino que eso lo resuelva la tecnología y que nos concentremos en que haya una experiencia valiosa para él, que el acceso sea un acceso real, que la oportunidad sea una oportunidad real, acorde con las posibilidades del sistema, pero que mejoremos realmente la experiencia que él tiene en el sistema. Yo creo que con este marco de 5 cosas un poco materializamos como ese tema vocacional y misional que tenemos todos en el sector. Yo creo que materializamos lo que soñamos con la ley estatutaria, materializamos muchas cosas y yo creo que tenemos todas las herramientas para hacerlo, y pues desde la Cámara de Aseguramiento, Ana, pues esa es nuestra responsabilidad y lo seguiremos haciendo, llegue quien llegue, y un poco tratando de que los colombianos entiendan esa relevancia de lo que tienen, lo protejamos entre todos y lo sigamos desarrollando porque, insisto, es un activo valiosísimo que tenemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero cerrar simplemente diciendo, esta es una conversación que continúa, esta es la conversación que está liderando la ANDI, empática, entendiendo esto como sistema, entendiendo que no somos cámaras ni universos aislados, ni conversaciones que se dan a modo de silo, sino que realmente, si queremos pensar en sistema de salud, tenemos que abordar sus realidades con mirada integral. Eso es a lo que nos hemos comprometido, lo que venimos trabajando con múltiples objetivos, y pues qué mejor que el foro para compartir esa visión, para seguir disfrutándola y para seguir construyéndola. Muchas gracias a todos.